Buenas tardes, queridos contertulios. Mi nombre es Abel de la Costa, estamos en el Sillón Bíblico y este es el domingo 17 del tiempo ordinario en el ciclo C. Un domingo que, como ya lo comenté hace 3 años, tiene un juego de lecturas impresionantemente rico. De hecho, en el Evangelio leemos 3 perícopas juntas, todas convergiendo en el tema de la oración, acompañados por esa maravilla de primera lectura, la del regateo de Abraham con Dios sobre el tema de la salvación o no de Sodoma, y el Salmo. Son lecturas muy profundas. En el medio se nos puede perder ese pedacito de Colosenses que apenas asoma la cabeza. Bueno, yo diría que nunca terminaremos de agradecer la maravilla que fue la reforma litúrgica de las lecturas en los años 70, ¿no? Porque claro, se nos puso a los fieles en contacto con una riqueza bíblica en el contexto litúrgico, que no es lo mismo que ir a tu casa y agarrar la Biblia y ponerte a leer, aunque la liturgia también exigiría eso, como voy a decirlo dentro de un minuto. Pero el contexto litúrgico le da un suelo de celebración a lo que estamos escuchando, ¿no? Entonces, es muy grande la riqueza que nos dio la reforma litúrgica. Pero también puede ocurrir esto, ¿no? Que, claro, tanta cantidad de lecturas se nos van como perdiendo. Uno escucha esta lectura de la carta a los Colosenses y encima, lamentablemente, cómo se lee en el ambón es una calamidad en muchos casos, en muchos, no siempre, afortunadamente. Y entonces, claro, puede pasar, ¿no? Bautismo y la nota de cargo que nos condenaba y ahora somos todos felices, ya está, pasemos a la siguiente, vamos al Evangelio, que por lo menos va a estar un poco mejor leído. Bueno, se nos puede pasar. Entonces, como siempre, los remito al vídeo de hace 3 años y me voy a quedar con estos 3 versículos de Colosenses, muy poquitito, 12, 13 y 14 del capítulo 2. ¿Qué ha pasado en el medio? Bueno, han pasado algunas cositas. La semana pasada dejamos en 1.28 y ahora retomamos en 2.12. ¿Qué hubo en el medio? Mucho. En realidad, en el medio hubo toda una elaboración sobre cuál es el problema de fondo, lo que les está pasando a los colosenses. Y como ese problema no lo vamos a leer en la liturgia, pero nos vendría bien porque tiene mucho que ver con los problemas nuestros, entonces lo voy a comentar yo. Pero yo les diría que siempre con la segunda lectura tienen que tener esta estrategia, tratar en casa de buscar lo que esté en el medio de lo que no se lee. Las lecturas son transversales a los domingos, pero son selecciones. Entonces tenemos que tratar de leer lo que está en el medio, porque las lecturas hacen un discurso continuo. Nosotros lo vamos recortando y sacamos como una puntita. Te voy a mostrar este fotograma. Pero claro, imagínense ver una película solo de fotogramas sueltos. Es difícil reconstruirla. Bueno, ¿qué es esto de los colosenses? Bueno, Colosas es una comunidad helenística, es una ciudad helenística. Como todo el mundo helenístico en aquel momento, había cierta avidez religiosa en la gente. ¿Por qué había avidez religiosa? Bueno, porque la sociedad civil no conformaba, no ofrecía una saciedad espiritual. La sociedad civil lo único que ofrecía era, bueno, ocio y negocio, un poco como nosotros, ¿no? Trabajar y pasarla bien, pero el hombre necesita un poco más, ¿no? Y entonces se volcaban hacia todo lo que fuera novedoso, raro, exótico. Claro, en ese momento el cristianismo no era la religión de la abuela, era lo exótico. Entonces era muy bien recibido. Claro, venían los evangelizadores cristianos y competían con otras evangelizaciones de otros movimientos que también buscaban llegar a ese hombre necesitado de felicidad. Y claro, ¿qué le ofrecían los otros? Le ofrecían ritos iniciáticos complicados, misterios. Y viene la fe cristiana y le ofrece una palabra preciosa que es: mira, hombre, se te han perdonado todos tus pecados.
todo eso que te pesaba en la conciencia, en tu interior, y que la sociedad te decía, no te preocupes, un poquito más un porrito más y no pasa nada. Pero te seguía pesando adentro, ¿no? Entonces todo eso ya está perdonado. Ya tienes una palabra de perdón. Puedes volver a hablar con Dios. Eso fue el mensaje que transformó el mundo pagano. Y lo transformó como un reguero así de pólvora, ¿no? Porque ustedes vieron lo que es la evangelización en el primer siglo. Es asombroso la velocidad con la que se expande, además habiendo tanta competencia, porque había muchos movimientos espirituales, pero este llevaba esa palabra. Pero claro, ¿cuál es el problema de esa palabra? Que luego hay que darle continuidad a eso, ¿no? Y entonces lo que ocurría en la comunidad de Colosas, ocurría también en otras, es que una vez pasado ese primer momento en que me siento feliz porque me han perdonado todos los pecados, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, quiero algo, quiero ritos, quiero cosas complicadas, quiero culto pero del que no se entienda, y cosas raras. Y entonces lo llama, tan genéricamente lo llama que hoy no podemos distinguir bien qué movimiento se refería, ¿no? Pero el autor de la carta lo llama la vana filosofía. O sea, andar atrás de cosas complicadas. Bueno, en esos versículos que nos falta, los arenga contra las vanas filosofías. Las vanas filosofías pueden comprender tanto el estar buscando una doctrina complicada como incluso el judaizar la fe, es decir, estar buscando ritos que me aseguren que Dios está de mi parte. Cuando en realidad el que me lo asegura es Cristo en la cruz. La parte en la que está Dios es que no se reservó nada para sí, sino que llegó hasta el fondo del dolor, del sufrimiento, de la negatividad, para mostrar que Él está con nosotros, es solidario de nuestro dolor. Eso es lo que mostró. Entonces, llegamos ya a la parte que leemos hoy, ¿no? Que dice, lo voy a retraducir algunas palabritas llevándolas más a la expresión original, porque es muy rico, ¿no? Dice, hermanos, por el bautismo fuisteis consepultados con Cristo y habéis conresucitado con Él. Utiliza esos verbos, ¿no? Que no existen en castellano. Bueno, en griego tampoco, pero el griego era muy flexible para agregar preposiciones a los verbos y hacerlo más expresivo, ¿no? Entonces dice, fuisteis consepultados y habéis conresucitado, para mostrar que no es simplemente que fuimos sepultados con Cristo, sino que fuimos consepultados, es decir, al ser sepultado Él, también lo fuimos nosotros. Claro, eso nos puede hacer pensar, bueno, esto ya se lo oímos a San Pablo otras veces, ¿no? Romanos 6, que nos dice que nuestra vida ahora está escondida en Cristo y que seremos resucitados con Él. Pero en realidad esto dice mucho más, esto es mucho más fuerte que Romanos 6, porque no nos dice que ahora estamos consepultados con Cristo y bueno, llegará el momento en que resucitaremos con Él. Eso es verdad. Pero aquí nos dice algo más fuerte, nos dice que ya fuimos consepultados y ya fuimos conresucitados. Es decir, que en nuestra vida actual quizás no lo notamos y ahora trataremos de ver cómo podemos notarlo, pero ya está resucitada. Y entonces dice, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Es decir, la fe me anticipa, esta es una idea que también está en otros escritos del Nuevo Testamento, en particular en Carta a los Hebreos, ¿no? La fe es el anticipo de la esperanza, es como la prenda segura de la esperanza. Entonces, la fe me hace no solo que espere la resurrección, sino que pueda experimentar hoy la conresurrección, la resurrección junto con Cristo. Y entonces dice, y a vosotros que estabais muertos por vuestros pecados, es decir, el pecado del hombre lo va matando, pero no por fuera, por dentro. La imposibilidad de cambiar la dirección de mi vida por mí mismo y de
de desempantanar la vida, hace que pueda sufrir una cierta muerte interior, ¿no? Qué bien que la retrataban en los años 50 los existencialistas, ¿no? Hemos perdido un poquitito esa dimensión, porque bueno, también nos hartó bastante todo ese discurso pesimista sobre el hombre, ¿no? Entonces queremos más diversión. Pero es verdad todo eso, aunque sea hartante que nos lo digan, ¿no? El hombre librado a sí mismo se va como empantanando, pero después hay que salir de ese pantano y es imposible solo, ¿no? Y entonces dice, estabais muertos por vuestros pecados, es un diagnóstico, ¿eh? Y por la incircuncisión de vuestra carne, aquí es como un guiño. ¿Por qué? Porque se estaban metiendo entre los colosenses esas doctrinas de que si, judaizantes, ¿no? De que si se cumple con esto o con aquello, si se hace esto o aquello, te puedes asegurar de la vida nueva, ¿no? Si se hace esto o aquello ritual. Y entonces a todo eso el autor de la carta lo engloba con el nombre de circuncisión, ¿no? No se refiere solo al rito judío, sino a todo aquello que hace a creer que hay algo ritual que me hace nuevo, ¿no? Y lo ritual no me hace nuevo, celebra lo nuevo, pero no me hace nuevo. Entonces, me faltaba esa circuncisión de la carne, y ahora yo creo que si recibo la circuncisión entonces voy a ser nuevo. Y dice, no. Cuando estabais en eso, ya os convivificó, otra vez el con antepuesto al verbo, ¿no? Os convivificó, es decir, que ya no hace falta pasar por todo aquello, porque ya Dios os convivificó. Y ahora usa una imagen preciosa, osada también, ¿eh? Va a decir, canceló la nota manuscrita de deuda. Aquí dice canceló la nota de cargo, pero es muy curiosa la palabra que usa aquí, porque además es el único uso en todo el Nuevo Testamento, ¿eh? El quirógrafo, una palabra que ahora quizás la escuchamos un poquito más porque se llama quirógrafo al testamento escrito a mano, pero aquí la palabra quiere decir literalmente la nota de deuda que yo firmé a mano. A mí me presenta, me compré este libro, entonces no lo pagué todavía, me mandan la factura y yo la firmo. Eso es el quirógrafo del que habla aquí. Una nota de deuda que cada hombre firmó a mano. ¿Qué quiere decir eso de firmar a mano? Quiere decir que se hizo con mis actos, con mis cosas, con mi propia vida. No le puedo echar la culpa a otro, no puedo hacer la de Adán, de la mujer que me diste por compañera me dio del fruto. Ante mi conciencia, yo sé lo que firmo, yo sé lo que hago. Entonces esa nota de deuda firmada por mí me anuncia el autor, me anuncia algo muy importante, que es que ya está clavada en la cruz. Aquí usa una imagen rara, ¿no? Claro, nosotros sabemos que en la cruz había un cartel colgado, el título, ¿no? Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. La tradición conservó eso, que además es bastante lógico, porque era lo que se usaba, de que a este condenado le colgaron su título, ¿no? Pero el autor de Colosenses transforma ese titulus en la nota de deuda. Allí estaba colgada, colgada en la cruz, y agrega algo rarísimo en la expresión, dice con sus cláusulas contrarias a nosotros, ¿no? Claro, yo esto lo puedo ver míticamente y nada más, conformarme con lo mítico de esto, ¿no? Decir, bueno, Cristo colgó en la cruz el pecado del hombre, y entonces yo ya soy libre, y me siento todas las semanas con un grupo de amigos, leemos la Biblia y nos convencemos de la vida nueva. Pero el problema no es ese, el problema es si yo realmente tengo una vida nueva. Es decir, ¿cómo se sale de la dimensión mítica de esta frase, ¿no? Haciendo efectiva esa vida nueva. Y aquí viene el auxilio que nos da esta pequeña y curiosa frase agregada a lo de la nota de deuda. Lo de la nota de deuda lo entiendo bastante bien, son todas las cosas que yo firmo con mis acciones. Pero ¿qué quiere decir eso de que nos condenaba, oponiéndose a nosotros?
¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué insiste tanto? Es una frase muy larga y además muy enrevesada. Bueno, yo diría que el estado en el que el hombre no es feliz consigo mismo, ni es feliz con lo que lo rodea, nos tira hacia adelante, nos obliga a ser más, a tener éxito, a ser felices por nosotros mismos. Lo dice muy bien un exégeta alemán, Edward Schweitzer, dice, las prescripciones estas de las que habla aquí, en la nota de deuda, son todos esos resortes que utiliza el hombre para constatar su superioridad. Entonces tenemos esa como necesidad de triunfar, de tener éxito, de ser más importante, de poder mostrar que nuestro tweet se mandó más veces, y que somos más. Bueno, dice, en la cruz, en la salvación, quedaste libre de tener que ser más. Puedes ser simplemente lo que eres, sin ser necesariamente más. Porque nuestra vida ya empezó a ser eterna, ya empezó a no tener un final, sino que vamos a más porque nuestra vida va a más. Vamos a más porque nuestra vida acaba en la vida divina. Por eso vamos a más, no necesitamos aplastar a los demás para eso. Muy lindo como continúa, ¿no? Este autor dice, las prescripciones son esa tentación que tienen los empresarios de aterrorizar a los trabajadores, los funcionarios de aterrorizar al que se acerca al mostrador a hacer una pregunta, los líderes sindicales a no ceder, los asalariados a rechazar ofertas razonables, los esposos a tiranizarse mutuamente. Son cosas muy concretas en las que estamos continuamente tratando de ser más, y aplastar un poquitito más al otro. En las parroquias, esto es continuo también. Aquí no lo menciona el autor, pero también en las parroquias. Estamos tiranizando, ¿no? Tiranizar. Tiranizar es la gran tentación del hombre, pero que es un modo de querer estar por encima de sí mismo. Es esa obligación que me impone la nota de deuda, ¿no? Como yo sé que por mí mismo, en realidad, me meto en el pantano, ¿no? Entonces tengo que tiranizar, tengo que subirme al podio, estar por encima de los demás, aplastar un poquitito. Bueno, de eso, fundamentalmente de eso nos liberó Cristo, de la necesidad de eso. No de que no lo hagamos, lo hacemos. Pero nos liberó de la necesidad. ¿Por qué? Porque ya hemos conresucitado con Él. Ya entramos en la dimensión de la vida nueva. Así que, si quiero, puedo vivir una vida normal sin tiranizar. Puedo vivir una vida normal sin aplastar. Puedo vivir una vida en la cual no solo recibí yo el perdón, sino que puedo ofrecerlo. Puedo perdonar a los demás. Pueden caer también los demás. Y no necesito aplastarlo para sentirme yo más grande, que es algo muy común, sobre todo en este momento, ¿no? En cualquier red social, aplastar al que se cayó, ¿no? Y parece que más leña. Puedo dejar de hacer eso. No va a ser un gesto muy grande, no lo van a notar mucho los demás, pero lo va a notar mi vida. Voy a ser un poquitito más feliz, eso seguro. Y feliz de verdad. No feliz por aplastar, sino precisamente por no tener la necesidad de hacerlo. Fíjense que eso es lo contrario de las vanas filosofías que me dicen que hay que hacer un montón de cosas para ser feliz. No, mira, con dejar de hacer, de cumplir con las prescripciones de la nota de cargo, de esta nota de deuda que vas firmando con cada uno de tus actos, con dejar de cumplir esas prescripciones de que hay que aplastar, hay que ser más, hay que mostrar lo valioso que uno es y por lo tanto lo inferior que es el otro, ¿no? Con dejar de hacer eso ya estás siendo más feliz. De eso habla este bellísimo pasaje de Carta a los Colosenses. Muy bien, muchas gracias, nos vemos la semana que viene.